En esta sesión, continuando con el resumen de datos cualitativos, se presentarán ejercicios y aplicaciones en el ámbito de las empresas. Primer ejercicio, como respuesta a una pregunta hay 3 alternativas A, B y C. La muestra consta de 120 respuestas, 60 fueron A, 24 B y 36 C. Se pide obtener las distribuciones de frecuencia y de frecuencia relativa. Las frecuencias, recordando, es el número de veces en que sucede u ocurre un evento, y la frecuencia relativa hay que recordar que es toda aquella frecuencia fraccionaria cuya sumatoria de todos los eventos de ese experimento nos dé igual a 1. Para ello podemos hacer uso de Excel. Tenemos el primer ejercicio, tenemos de una tabla muy gráfica, las distintas alternativas A, B y C. 60 personas respondieron A, 24 B, 36 C. Tenemos aquí las frecuencias relativas. ¿De qué manera se puede obtener rápidamente en Excel? Bueno, teniendo los datos ya tabulados, pues sabemos que aquí podemos bajar la sumatoria y efectivamente son 120 respuestas. Eso es muy importante, corroborar que nuestro tamaño de muestra coincida con la tabulación en cada una de las categorías. Para obtener las frecuencias relativas, simplemente se van a ir dividiendo cada una de las respuestas de cada categoría entre la totalidad de la muestra, que en este caso es 120. Procederemos a hacer el cálculo automático. Se nos presenta este inconveniente debido a que en este apartado no le hemos definido a Excel que esta celda se nos congele o sea un valor constante, lo cual se logra con signos de pesos por la línea y signo de peso para la columna. Y de esta manera podemos ya obtener las otras dos frecuencias relativas, y posteriormente podemos ya también obtener lo que es la sumatoria y comprobamos que es igual a 1 o al 100%. Número 2, hay una distribución de frecuencia relativa. Si se dan cuenta, no están presentes aquí las frecuencias absolutas, simplemente las relativas. Tenemos 0.22 para la A, 0.18 para la B, 0.40 para la C. Estas son las consignas que se tienen que obtener. ¿Cuál es la frecuencia relativa para la clase D? Tenemos otro dato muy importante, otra fuente que nos menciona que son 200 elementos la muestra. Por lo tanto, ahora nos preguntan cuál es la frecuencia de la clase D. Se pide mostrar la distribución de frecuencia, también así la distribución de frecuencia porcentual. Y de misma manera con Excel, con una tabla, tenemos aquí el ejercicio 2. Inciso A, la frecuencia relativa de la clase D. Pues bueno, aquí ya tengo un resultado. Me regreso. ¿Cómo lo vamos a obtener? Sabemos que la sumatoria de esta columna debe ser igual a 1, ¿sí? O el 100%. Podemos colocarlo así, y la manera de obtener la celda amarilla o la frecuencia relativa de la alternativa D va a ser igual a 1 menos la suma de estos 3 números o de estas 3 frecuencias, y de esta manera automáticamente obtenemos 0.2 o 20%. La frecuencia, inciso B, el tamaño de la muestra es 200, lo tenemos en esta parte. ¿Cuál es la frecuencia de la clase D? Frecuencia de la clase D, pues simplemente lo vamos a obtener multiplicando el tamaño de la muestra por la frecuencia relativa o la parte proporcional que correspondió en esa categoría, y obtenemos la respuesta que es 40 respuestas, 40 resultados. Entonces, de esa manera damos solución al inciso B.
Podemos de la misma manera hacer para las demás categorías, y la misma manera podemos extender el rango para el cálculo de las demás frecuencias. Observamos que obtenemos 0. Esto se debe nuevamente a que necesitamos volver una constante el tamaño de la muestra. Para eso es la celda que se va a inmovilizar es la G10. Entonces tenemos que inmovilizar fila, inmovilizar columna. De esa manera procedemos a arrastrar y obtenemos las frecuencias absolutas de las demás categorías. ¿Cómo comprobarlo? Pues sumamos las 4 categorías y nos deben dar exactamente los 200 elementos de la muestra que nos plantea el ejercicio. Inciso C, mostrar la distribución de frecuencia. Prácticamente tenemos aquí en esta tabla, esta tabla representa la distribución de frecuencias. Tenemos tanto la frecuencia absoluta y también nos pide de frecuencia porcentual. Agregamos esta columna y sabemos que 0.22 multiplicado por 100, el resultado va a ser un 22%. Para el siguiente es un 18%. En este caso es un 40% y el último un 20%. Multiplicamos cada una de estas categorías por 100 y nos van a dar las frecuencias porcentuales. Y comprobando nuevamente, bajamos la sumatoria y efectivamente cumplimos con la característica importante del 100%. Siguiente, un cuestionario nos proporciona respuestas 58 sí, 42 no y 20 ninguna opinión. Se pide es en la construcción de un gráfico de pastel, cuántos grados corresponderán a la respuesta sí, cuántos grados a la respuesta no, construir la gráfica de pastel y la gráfica de barras. Como observarán, ya aparece en esta imagen los dos gráficos que se solicitan y procedemos también a usar Excel para este tercer ejercicio. Tenemos aquí las respuestas, están tabuladas. Sí, no, ninguna opinión. La frecuencia de 58, 42, 20. La sumatoria ya la tenemos, 120. Entonces la frecuencia relativa pues es ir dividiendo esta cantidad 58 entre 120. Lo vamos a hacer uno por uno. Esta otra celda va a ser igual, la frecuencia relativa de la respuesta no va a ser igual a 42 entre el total de la muestra. Y por último tenemos 20 observaciones entre la totalidad de la muestra. Bajamos esta sumatoria y nos debe dar 1 y efectivamente así es. En este caso podemos omitir algunos decimales, dejar 2 decimales como según se desee. ¿Cuántos grados van a corresponder a la respuesta no? Inciso A, ¿cuántas van a corresponder a sí? Pues bueno, tenemos 174 grados. ¿Cómo se obtienen? Pues multiplicando 360 grados por 0.48, que es la proporción, la frecuencia relativa de toda la totalidad del gráfico de pastel. Son 360 grados, de esos 360 grados, un 48% corresponde a la respuesta sí. Entonces tenemos por aquí que la respuesta es 174 grados. Y para las demás respuestas tenemos 126 y 60. Hacemos esta sumatoria y efectivamente se cumplen los 360 grados de un gráfico de una circunferencia. De manera en Excel esto es muy sencillo, simplemente seleccionamos las categorías junto con las frecuencias, vamos al menú insertar y pues escogemos en este caso un gráfico de pastel, puede ser bidimensional o tridimensional.
En este caso aquí tenemos esta opción y automáticamente podemos pedir una de las variantes donde nos arroje el porcentaje. Entonces aquí comprobamos que la respuesta sí es un 48%. Tenemos aquí corroborado con azul. La respuesta no es un 42%. Es un 35% de color naranja y ninguna opinión tenemos 17%. Entonces en este caso desconocemos más elementos, simplemente hay una mayoría o casi la mitad de las 120 personas o que, bueno, sí, personas contestaron sí. Entonces está representado de color azul, el 35% no, y pues un 17% podríamos decir como una abstención o no, simplemente ninguna opinión. Y para construir el gráfico de barras, pues bueno, ya lo tenemos igual acá resuelto. El título puede variar, esto va a criterio del estudio, dependiendo del estudio vamos a realizarlo de 0. Igualmente se seleccionan las categorías con las frecuencias. Vamos a insertar un gráfico, en este caso de barras, y pues puede ser tridimensional igual o bidimensional. En este caso tenemos representado que sí es el que mayor frecuencia obtuvo, casi 60, aquí lo comprobamos 58, el no con un 42, si se dan cuenta en el eje X tenemos las etiquetas o las categorías de los datos, en estos casos cualitativos, podríamos decir nominal, y pues el de menor voto, en ninguna opinión, con 20 elementos exactamente. Por último, en el caso de aplicación, un restaurante de cierta ciudad emplea cuestionarios en los que pide a sus clientes evalúen el servicio, calidad de alimentos, cócteles, precios y atmósfera del restaurante. Cada uno de estos puntos se evalúan con una escala que va de óptimo, con la letra O, muy bueno, MB, bueno B, regular R y malo M. Entonces, emplear la estadística descriptiva para resumir los datos siguientes respecto a la calidad de los alimentos. Como una conclusión, se reflexionará sobre qué se piensa acerca de la evaluación de la calidad de los alimentos de este restaurante por parte de los comensales. De igual manera, pues aquí tenemos ya en una tabla los resultados que se fueron obteniendo. 50 personas proporcionaron distintas respuestas: bueno, muy bien, óptimo, regular, malo, y así las diversas categorías, en este caso ordinal. Con ayuda de Excel, el caso práctico, caso de restaurante, tenemos, vamos a obtener cada una de las frecuencias. Se realizará la tabla de distribución de frecuencias. Para ello, pues tenemos registrado cada una de las etiquetas en esta hoja de cálculo. Empleamos una función contar si. ¿Qué significa contar si? Contar si lo que va a realizar es contar siempre y cuando nos pide aquí un rango. Vamos a escoger el rango donde están todas las etiquetas y de esta manera, coma, ¿qué criterio? Contar siempre y cuando en este intervalo de datos me aparezca la letra O, que significa óptimo. Entonces selecciono la letra O, concluyo la fórmula y bueno, aquí es contar si tenemos acá contar si coma, nuevamente la O, y obtenemos
que hay 19 O's en este intervalo y lo vamos a corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 19. Y de la misma manera podemos obtener el demás conteo, contar puntos sí, ¿qué rango? Pues el mismo rango para que haya una exactitud. ¿Qué criterio? Pues que sea muy bueno, MB. Cerramos paréntesis y obtenemos frecuencia de 13 respuestas, que 13 personas dijeron muy bien, 19 óptimo. Por tercer categoría, lo que es bueno, lo mismo, contar sí, el rango nuevamente. Y el criterio en este caso va a ser la letra B. Para regular se va a seleccionar la etiqueta con la letra R. Y por último, el rango, el mismo. Con el criterio malo, en este caso M solamente. Hacemos la sumatoria de cada una de las frecuencias. Efectivamente son 50 datos. Tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 47, 50 datos. Muy importante corroborar que estas cantidades se cumplan para poder obtener una conclusión más fidedigna. ¿Y qué conclusiones podríamos tener aquí? Con estos resultados, bueno, frecuencia relativa. Calcular la frecuencia relativa va a ser las personas que nos dijeron 19 entre el total de comensales que contestaron. Tenemos un 38%. Aquí podemos igual congelar lo que es de 11. Es una constante. La muestra, el tamaño de muestra es una constante. Por lo tanto, agregaremos este artificio. Y de misma manera arrastramos todos las demás categorías, bajamos sumatoria y efectivamente obtenemos 1. Bueno, ¿qué conclusiones se pueden obtener? Podemos hacer sumatorias distintas de bueno, muy bueno, óptimo. Podríamos mencionar que un 64%, es decir, estas dos categorías, o estas dos categorías, va de muy bueno a bueno. Podríamos decir también que un 84%, 64 más 20, 84%, el restaurante tiene una buena a muy buena aceptación o excelente aceptación, y pues como un foco por ahí podríamos obtener este concentrado de sumatorias de las últimas dos categorías regular malo, que si lo sumamos pues nos da un 16%, algo muy pequeño. Entonces aquí tenemos la conclusión. Ya tenemos aquí la tabla hecha en el Excel. Corroboramos y pues bueno, la administración debe estar satisfecha en parte por estos resultados. 64% son de muy bueno a óptimo. También puede ser un 84%, corresponden a bueno, muy bueno u óptimo, y pueden seguir las conclusiones pertinentes de acuerdo a los objetivos del estudio estadístico en cuestión.